Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad vamos a estar midiendo transistores, diodos, todo lo que es semiconductores como diodos Zener, diodo de señal, autoacopladores. En general vamos a estar midiendo esto, pero por supuesto no lo vamos a estar midiendo desde sacando el componente, sino que lo vamos a hacer de la forma correcta, que es dentro de la placa. Así que vamos a ello, pero antes déjame decirte que si estás viendo este video, yo sé que hay muchos que les interesa estos videos sobre reparación, sobre lo que es coso, así que te voy a pedir un segundo de este video para decirte que si son de agrado estos videos y querés seguir viéndolos, te voy a pedir que mires debajo de la descripción, en el cual yo dejé un CBU en el cual te permite ingresar a una cuenta y dejar una pequeña donación. Esta donación va a ir directamente destinada a la compra de algunos materiales, no tanto lo que es equipamiento, sino en lo que es placas y cosas para mejorar el contenido del canal y para una mejor información para aquellos que se están iniciando y a aquellos que están abriendo los horizontes a reparaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que en una parte del video va a estar bueno que lo haya explicado con una fuente de un Smart, o sea de un televisor Smart, pero lamentablemente tuvimos que hacerlo con una fuente de un DVD que la verdad no queda tan bien. Pero bueno, a lo poco me voy arreglando, así que nada gente, si tenés un poco de corazón y querés hacer un aporte a esto, que la verdad que hay mucho, yo sé que le interesa, te dejo en la descripción un enlace, haces una pequeña donación, que es lo mínimo, no te estoy pidiendo mucho la verdad. Bueno, y una vez dicho esto, gente, vamos a lo que es, vamos a tomar nuestro multímetro y vamos a lo que es. Bien, a este sistema de medición se le dice pasivo, es decir, cuando no hay voltaje, simplemente decir, descargamos el condensador de la fuente de la tapa hot y después descargamos la tapa de alta tensión de donde va el chupón del flyback, ya podemos proceder a medir de forma pasiva. Esto se le llama medir de forma pasiva. ¿Es un método? Sí, es un método. Es tan válido como de forma activa. Hay 1000 formas de llegar a una solución de un problema. ¿Cuál tomes tú? La verdad es que ninguna es mala. La verdad es que algunas son más fáciles, otras son menos cosas. Depende cómo las agarre la mano. Lo importante es tratar de conocerlas todas y ver cuál es la de tu mayor agrado y sacar tu mejor ventaja a la hora de reparar las cosas. Así que gente, sin más, vamos a lo primero, que es la medición de transistor de salida horizontal. Antes de iniciar, quiero aclarar que la batería de mi multímetro ya está baja, por ende cuando mida valores va a estar fuera de rango, es decir, cuando más se te va bajando la batería del multímetro, más te va sumando los dígitos, es decir, cuando mido los diodos y son de 470, me va a marcar 510. Y en el caso de que sea 580 o 570, me va a marcar 600. Es mejor siempre aclarar antes de que se malinterprete las cosas, pero es una cuestión de que la batería ya está agotándose, es normal. Bueno, ustedes dirán, compra una. Bueno, en la Argentina lamentablemente las baterías se fueron casi por las nubes, pero nada, quería aclarar que cuando dé los valores sepan entender que por eso son un poco erráticos, pero están dentro de la lógica. Bien, un transistor de salida horizontal, el cual está montado en la placa, vamos a saber que, por ejemplo, el emisor va a tener, por ejemplo, en este caso, siempre el emisor va a estar a masa. En este caso está a través de este jumper que lo lleva a masa, y el caso de la base del transistor está hacia la bobina driver. Que esta bobina, en conjunto con este transistor que está acá, compone como la parte de driver. Esta parte de acá es muy rara vez que se queme. Y en el caso de transistor de salida horizontal, muchos cometen el error y te va a pasar, como no me pasó a mí, como le va a pasar a todos, es lo siguiente. Siempre lo que nos va a pasar a la hora de medir es que, por ejemplo, cuando ponemos la punta positiva en la base y la punta negativa en el emisor, nos va a dar ese pequeño pitido que nos marca un corto. En verdad, no es que esté en corto. El tema es que aquí abajo, es decir, en este coso, tenemos la bobina que nos marca el corto, es decir,
entre base y emisor hay un inductor, el cual nos marca un corto. A mí lo único que me debe interesar es una sola cosa, que es lo que le pasa a estos transistores. Y es que de emisor a colector es donde debemos medir. Por ejemplo, si yo pongo el positivo en el emisor y el negativo, la punta negativa en el colector, me va a marcar el diodo. Este diodo es el diodo damper. Y viceversa, es decir, el positivo en el colector y el negativo en el emisor, no me debería de marcar nada correctamente. Entonces, esto me indica que el transistor de salida horizontal está en perfecto estado. Nunca de los años que yo he reparado televisores me da que el transistor de salida horizontal se queme de base a emisor o base a colector. Ese cortocircuito no existe un deterioro como tal. Lo único que existe es que en el caso de que haya un problema en el flyback, siempre se va a quemar de colector a emisor. Esa unijuntura es la única que o se termina poniendo en corto o termina reventándose. Después la demás, no, es muy raro en la base que le pase algo. Por eso la forma más rápida siempre es medir de colector a emisor y debemos encontrar el diodo damper y que no dé continuidad, como da en este momento. Y ya está. Esta es la única forma que tiene de medirse los semiconductores acá, en el caso del transistor de salida horizontal. Bueno, siguiendo con las mediciones, acá vamos a probar con un par de transistores ya sacados desde la placa, para no andar sacando tanta cantidad de placa. Vamos a medir siempre lo que es colector emisor, ¿no? En el cual habíamos dicho que teníamos que de un lado no tenía que marcar nada, que caso es colector emisor, y que viceversa debería estar el diodo damper. Como podrán ver, ahí está el diodo damper. Entonces este me indica que está bien. Ese pitido que sintieron fue porque toqué las puntas. Seguimos con el típico de 1878, en el cual comprobaremos. Epa. Y ahí está el diodo damper. Y de esta forma no debería marcar. Por lo siguiente, este también está bueno. Y así con todos. Porque generalmente, como vuelvo a repetir, la falla siempre está acoso. Pero ahora veremos otra cosa. Bueno, este es otro transistor que está correcto, porque si yo lo mido desde acá a acá, está el diodo damper y este también está bueno. Lo que van a encontrar que, por ejemplo, yo ya sí me va a marcar el corto, porque obvio que iba a dejar para el final el último, que me marca el corto, y si lo pongo al revés también, porque ya al haber un corto, el diodo damper desaparece. Lo que me va a saltar también es que como el diodo damper a través de una resistencia, que ahora la vamos a ver, lleva, por así decir, voltaje hacia la base, también me genera un corto de base a cualquier otro pin, porque es normal. En el caso de que los tengan en corto y lo quieran tener de parámetro, lo que pueden hacer es dejarlos marcados con lo que vendría a ser la grasa siliconada para disipar, o le doblan los pines así y ya saben que el transistor está quemado y le sirve de parámetro de medición. Bien, con respecto a lo que volvemos hacia un punto hacia atrás que decía yo, bueno, hay un valor que siempre te lo vas a encontrar y que muchas veces te asusta o decís dónde proviene esto, que es cuando medís de base a emisor y te marca esto. Y vos decís, epa, acá hay una fuga, decís. No es una fuga, eso es una resistencia interna que es para que el inductor que está en la base, el inductor que se agrega entre la base y el emisor, como vimos en el circuito, no termine quemando el transistor, por ende esa resistencia está para quitar coso. Como podrán ver, podemos encontrar distintos valores, entre 100, creo que el mínimo era 65, que era en el caso del D1555, te marcaba algo de 65 o 55, una cosa así, que es una resistencia bastante pequeña y era para que el inductor, cuando tuviera algún, por así decirlo, un exceso de pico o algo así, no quemara el transistor. Entonces, por eso es que viene con esa pequeña resistencia, que no es fuga, sino que es un resistor que está de forma interna y siempre nos da ese susto de que creemos que está en corto el transistor y la verdad es que no, es simplemente una resistencia, como podrán ver. ¿Lo ven? Es una resistencia que siempre la van a encontrar. Por eso, siempre cuando se vaya a medir, y vuelvo a repetir, un transistor solamente se debe medir de colector a emisor y de emisor a colector para ver si sigue estando el diodo. ¿Por qué? Porque muchas veces el diodo suele volarse. Ya me ha pasado de que se ha volado
y te las quedas pagando. Bueno, pasemos a los transistores convencionales, que son solamente dos. Son el C1815 y el C945. Son por ámbitos que se lo conoce como universales. ¿Por qué? Porque se utiliza tanto como inversor, amplificador, generador de funciones, bueno, de todo. ¿Por qué? Porque es un transistor que se han diseñado para uso general. Estos dos entran dentro de la categoría y siempre cuando arregles televisores vas a encontrar estos dos modelos. Pasamos a ellos. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar midiendo dos transistores que son este que está aquí, que es un NPN, y este que está acá, que es el PNP, que vendría a ser el complementario. En el caso de complementario es el A733 y el NPN vendría a ser el C945. Esto lo va a encontrar por coso. En el caso del C1815, su complementario es el A1015. Así que ya sabemos más o menos, y después podemos medir cualquier variante. Estos son como base. Después cualquiera, puede ser, qué sé yo, un tip, cualquier transistor común se miden de la misma forma. No hay ninguna cosa. Lo importante, y volvemos a repetir, es que para medirlos no es necesario levantarlo desde la placa. Simplemente desde la placa ya alcanza y sobra para medirlos. Lo único es que si por ahí no te conoces los pinouts, te recomiendo que ingreses a Google y empieces a descargarte algunos para que si ya te quedan memorizados en la cabeza. Lamento mucho si en el tamaño no se ve, pero acá está el transistor que vamos a medir, porque pues claro, por la luz y el tamaño la cámara no registra bien, pero el transistor estaría acá. Y ya acá me da el colector. Y acá el emisor. Y dirán, ¿por qué sabes cuál es el colector y cuál es el emisor? Porque siempre el emisor da más valor que el colector. ¿Lo ven? Siempre hay un numerito por encima de ese. Esa pequeña variante, ya ese pequeño milivolt que te marca ahí, me hace decir que el que está de este lado al extremo máximo es el emisor. Lo que me dice que el transistor está correcto. Dirán, bueno, pero no vale de nada que yo mida este tipo de componente. La verdad es que sí, porque guarda que esos son los que a veces suelen sonarse y no te das cuenta. Qué sé yo, puede ser a la hora de que tengas mal el color, o qué sé yo, que la botonera no te funcione bien, no te suba el volumen. Siempre hay un transistor que hay que recordar que este tipo de transistores solamente soportan 50 volt. Es decir, que es muy propenso a que ante la mínima, a la misma vez aguantan 100 mA, ante la mínima variante, sí, puede que se queme, sí, la verdad que sí. Así que no hay que descartarlos, hay que medir todo lo que más o menos uno considere que puede correr riesgo, se mide. En el caso de un PNP pasaría lo mismo, ya a ver si encuentro alguno acá, pero pasaría a ser lo mismo porque la verdad que yo de esta placa levanté varias cantidades de componentes para utilización de proyectos míos. Les vuelvo a repetir, yo levanté casi la mayoría de los componentes, así que está difícil. Bien, una vez finalizado la excursión de la búsqueda de un transistor PNP, no encontré ninguno. Los levanté todos, eso es lo que pasó, gente. Porque, lo vuelvo a repetir, yo no compro componentes, levanto de las mismas placas que tengo, que son muy pocas las que me van quedando, saco componentes de ahí que son reciclados y de ahí armo los proyectos que después los ven en el mismo canal o son personales para mí. Porque uno, por más que haya dejado de trabajar de esto, todavía el alma hacia la electrónica la sigue teniendo, es decir, ese amorcito no se pierde nunca. Bien, pasamos a medir diodos, que en el caso de los diodos hay que tener cuidado. Por ejemplo, este que tenemos acá es un diodo Zener y pasamos ya directamente a medir diodo Zener. Este que está acá es un diodo Zener. Y cuando lo vayamos a medir, ponemos siempre el positivo del multímetro en el ánodo y la punta negativa en el cátodo y nos va a dar un valor tal que, acá me está marcando 600... Sí, correcto, 637. Más que son 630 milivolt. Esos 630 milivolt son correctos, pero cuando yo lo mido de forma inversa, me va a medir como un diodo infrarrojo. Ahí se acerca un poco más el multímetro. Me va a marcar 1.4. Vos decís, wow, qué número. No, está bien, es 1 volt,4.
Ese 1,4 es como si fuera un diodo LED. ¿Y por qué te marca eso? Bueno, porque también tiene su valor a la inversa. Acuérdense que es un diodo Zener, lo cual me indica que está bien. Ahora, ¿cómo sé si realmente está sobre el valor de lo que tendría que, por así decirlo, regular? Pongámosle que es un diodo de 5 volts. Bueno, el diodo Zener es igual que lo que le pasa a transistor de salida horizontal. El diodo Zener, una vez que se quema, no te va a dar ese valor, ¿eh? Este valor desaparece. Directamente te marca de un solo lado y del otro lado creo que no te marca nada. Por eso es cuando pierde el valor, no es que pierde el valor, directamente lo que le pasa es que se revienta. Por eso, de este caso yo me sé que está correcto. Por eso, de forma pasiva, es decir, sin que haya un voltaje, también puedes saber si está bien o está mal. Los diodos Zener, cuando tienen una falla, no quedan con fuga, quedan directamente reventados. Pasamos a los diodos de señal, que el diodo de señal te va a dar el mismo valor que lo que te va a dar un diodo convencional. Es decir, ¿cuánto es un diodo convencional? Y bueno, son 630 milivolts. Esos 630 es para todos los diodos de señal por igual. Acá tenemos otro. Y perdón que no se veía ahí el multímetro. Aquí hay otro. Y como podrán ver, marcan siempre lo mismo. 630, 640, que es lo correcto. De forma inversa, obvio que no debería marcar nada. Es un valor normal. ¿Qué pasa? Un diodo de señal, como puede ser el 1N4148, que es el más conocido, ese tipo de diodo de señal tiene un voltaje máximo de 90 a 100 volts. ¿Qué pasa? Si vos aplicás más de 70 volts a ese diodo, se quema. A la misma vez también tiene una corriente límite que es de 100 mA. Con lo cual, si vos vas a alimentar un circuito y ese circuito pasa los 50 mA, bueno, es muy probable que eso termine muy mal a corto plazo. Puede ser que el equipo te dure 1 año y medio, 2 años, que se termina quemando el diodo porque no es para alimentar más que por ahí un integrado o alguna etapa de qué sé yo, una parte de inversión que necesita una polaridad y se necesita alimentar. Bueno, ahí sí, pero que vos decís, bueno, no, los diodos de señal como el 1N4148 no se queman. Sí se queman. En la etapa de IK, tanto como en la parte de alimentaciones como toma de señal para el conversor, suelen quemarse porque hay que recordar que solamente soportan un voltaje y una corriente limitada, así que tanto como en la parte de sintonización se suelen quemar. Así que también hay que medirlos, hay que prestar atención. Si se los digo porque realmente yo he encontrado varios diodos de señal quemado. De hecho hay veces que los guardo porque me han salvado mucho en lo que son los equipos de música porque se suelen quemar. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a seguir con el diodo. Vamos a ver la diferencia entre los diodos de FAT, o sea, común, FAT y ultra FAT. Acá hay un pequeño dilema que lo vamos a entender rapidísimo. Bien, una vez que logramos alejar la cámara, ahora sí podemos proceder a medir el fastidioso diodo. Nada, mentira. Como podrán ver, te va a marcar como un diodo convencional. Y está bien, medimos a la inversa y no debería marcar nada, correcto. Está bien el diodo que es un diodo rápido. ¿Qué pasa? Si medimos como el caso de, puede ser el 1N4007, 4002, 4004, que en el caso del 4007 soporta hasta 1000 volts, que no vayan a conectar algo así porque lo van a quemar. Te va a medir lo mismo que si yo estaría midiendo un rectificador. Por ejemplo, ahora paso para el otro lado de la placa. O mismo voy a traer una, que yo lo que le decía en un principio, que me hubiera gustado traer una fuente de Smart para así aprendieran otras cosas a la hora de medir. Que por ejemplo, estos diodos son convencionales, son de 2 amperes, estos diodos de la fuente. Aguantan soportando. Y esta es una fuente de DVD. Y como podrán ver, ahí me va a medir un poco más, pero es lo mismo que lo que te va a medir un diodo rápido. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y es obvio que a la inversa no te tienen que marcar nada, correcto. ¿Qué decía con este tema de los diodos? Bueno, por ejemplo, en el caso de los diodos, diferencia, por ejemplo, estos son rápidos y este es ultra rápido. ¿Por qué sé que este es ultra rápido? Bueno, porque necesita
rectificar mucha corriente, porque esta es de 5 volt y este es de 12 volt y este es de menos 12 volt. Cantadísimo porque el diodo está mirando hacia el chopper y este está mirando para otro lado, entonces uno es menos 12, más 12 y 5. ¿Qué pasa? En los DVD solamente la tapa digital se alimenta de 5 volt, por ende es la que más corriente consume, y la etapa de 12 volt apenas alimenta dos motorcitos, porque es más el motor de giro y nada más. Y lo de menos 5 lo utiliza por los operacionales que poco corriente consumen, así que por eso es que lo vamos a encontrar así, pero lo vamos a tener que medir. Bien, para medir estos diodos, no importa si lo miden de un lado o del otro, para mí es por igual, porque la verdad es que si te permite medir de la parte de arriba es por igual. Ese ruido que sintieron fue el capacitor que se estaba cargando. Como podrán ver a la inversa, te va a medir primero que se cargue el capacitor y ahí te va a marcar que es infinito. Siempre te va a pasar en la fuente conmutada eso, es muy normal. Ahora, cuando lo medimos de forma inversa, que es lo que corresponde, que es siempre la punta positiva en el ánodo y la punta negativa en el cátodo, nos va a medir que exactamente 200 milivolt. Y voy a decir, ¿pero por qué? Porque incluso da menos. ¿Por qué? Recuerden lo del tester. Es normal, ¿por qué? Porque los ultra rápidos, a diferencia de los convencionales, por ejemplo los rápidos, los FATs, están en 536. ¿No ven? No pasa nada, ¿por qué? Porque es normal, el ultra rápido tiene mucha más caída de voltaje, porque hay que entender que si tuviese X cantidad de corriente, que son picos los que maneja por un 500 mA, la temperatura sería excesiva. Entonces, para que eso no pase, utilizan óxido de silicio y lo que hacen es que se baje el valor de voltaje y termine con 200, que en este caso, como la batería está mala, debería ser 130. Yo hace rato debería haber cambiado la batería del tester porque ya está gastándose. Y está entre 130 a 150 milivolt. Y eso me permite que multiplicar por los picos de voltaje, de amperaje, el diodo de alta velocidad no se queme. Por eso, siempre cuando midamos un diodo ultra rápido, nos va a dar un valor muy bajo por debajo de 200 mA, que está entre 150, 130, y es correcto. De ahí provienen esos valores. Bien, en el caso del optocoplador lo vamos a medir directamente desde acá, pero para todos los televisores por igual, o sea, cada vez que midas en un televisor te va a pasar lo mismo, así que no hay problema, lo vamos a hacer con este acoplador que está acá. Y como van a poder ver, lo que le decía sobre el diodo Zener es lo mismo, ¿ven? Siempre te da que el diodo Zener tiene casi el mismo valor que un diodo de un autocoplador, o sea, un diodo infrarrojo. Te da casi el mismo valor, o sea, 1 volt, 1,2, puede variar, pero generalmente es 1 y pico de volt. Ya es correcto. Y del otro lado no te debería dar nada. ¿Cómo sabría que del otro lado estaría trabajando bien? Bueno, muy fácil, porque del otro lado no debería marcar nada. Porque generalmente ¿qué hace? Es marcarte fuga. ¿Ven? De este lado, eso simplemente son, nada, cargas parásitas de... Como podrán ver, no marca nada. Si te marcaría un número, pongámosle X, muchas veces creen que es el autocoplado y hay que tener cuidado porque muchas veces te marca una falla y resulta que es el integrado el que está fallando. Por eso, ahí ya es una cuestión de medir los valores de los integrados, que generalmente está sobre la etapa de alimentación, fijarse si no hay fuga entre la salida del integrado y la parte de alimentación, y ya te lo descartaría. Pero generalmente el autocoplador, cuando se quema de la parte de acá, te marca que o te da un valor como un diodo o te da valor directamente en corto, ya está, no tiene más. Y en el caso que no te mida nada es porque están dando bien. Así que ya más o menos el autocoplador lo tenés ganado que el diodo de alta velocidad siempre te va a marcar voltaje de... Después los convencionales, como puede ser el 14007, a cualquiera que sea rápido, te va a marcar casi lo mismo, entre 400 a 500, máximo 600 milivolt, y es normal. Lo que no te debe marcar es a la inversa, siempre te vas a escaparse algún disparo por tema del capacitor, lo cual también es normal. Así que, gente, por acá ya estaría completo.
ya sabrías medir de forma pasiva los componentes. Ahora, volviendo al punto de los transistores, de por qué me marca ese voltaje que dice 500, que por empezar la batería del tester está bajada, por eso me da valores tan elevados. Pero si tuviera bien, ¿qué significaría esos 500 y pico que me marcan? ¿De dónde provienen? Bueno, esos valores provienen de que en la unijuntura, es decir, entre base emisor en un transistor, cuando se mide y me da 500 milivolt, significa que ese voltaje es el voltaje que necesita para empezar a conducir. En el caso de los transistores es así. En el caso de los diodos, cuando marco el coso, significaría el voltaje no para iniciar a conducir, sino el voltaje que debe haber de bornera a bornera. Si ese voltaje se eleva, significa que hay un problema en el diodo. Pero eso no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en otro video, porque sobre el diodo hay mucho para hablar, pero entérate que ese voltaje que te aparece en el display es el voltaje que hay de punta a punta, que es lo que te roba cuando está rectificando. Significa que consume un poco de voltaje, porque hay que entender que nada puede rectificar a 0 volt. No, debe consumir algo de energía. Toda cosa que haga una conversión en la física debe coso. Bueno, gente, es todo por acá. Les vuelvo a repetir. Debajo le dejo un CBU para aquellos que quieran donar. Así yo me vería maravillado. ¿Por qué? Porque a mí me encanta pasarle todo el conocimiento que he aprendido durante tantos años de reparar cosas. Lamentablemente, yo en mi momento, cuando me retiré, vendí todo lo que era mis herramientas, los osciloscopios, bueno, generadores de funciones, todo eso, porque directamente ya no me iba a dedicar, pero cuestión que dije, no me puedo quedar con este conocimiento en mí, se lo tengo que pasar a otro. Y bueno, por lo menos simplemente es conseguir los productos para pasar a proceder a lo que vendría a ser mediciones y reparaciones. ¿Por qué? Porque no solamente me dediqué a la parte de TV, me he dedicado a los Smart, me he dedicado a los equipos de música, potencia, me he dedicado a muchas áreas, tanto como la domótica, tanto como la electrónica industrial. No es por sacachapa, porque la verdad que no me interesa eso a mí. Yo la verdad es que laburé bastante y laburé de algo que siempre me ha gustado. Hoy en día ya necesito tranquilidad, no me puedo dedicar mucho a esto, no estoy las 24 horas del día con esto, la verdad es que no. Pero bueno, lo más lindo de esto es que puedo pasarle o transferirle esto. Así que, bueno, gente, sin extenderme más, nos estamos viendo en el próximo video de Don Plaquetín. Chau, chau. No va a marcar un valor tal que así. A ver si se logra ver desde ahí, porque ya estoy haciendo pariplesias acá, la verdad, porque por subnormal, por no alejar la cámara.